Así ha sabido reconocer el público los éxitos del Baskonia en su trayectoria internacional, hasta llegar a proclamarse subcampeón de la Copa de Europa. La experiencia del Baskonia europeo se extiende a lo largo de 4 competiciones internacionales, 3 en la Copa Korak y 1 en la Copa de Europa, llegando incluso a disputar la final de Lausana en marzo de 1994. 9 años antes, en octubre de 1985, el conjunto vasconista, bajo el nombre entonces de Caja de Álava, debutó en el baloncesto internacional jugando su primer partido en la localidad holandesa de Bekerdam y estrenándose con una victoria. Sin embargo, la verdadera proyección internacional del conjunto alavés, fuera de sus fronteras, va a tener lugar durante la primera mitad de la década de los 90, al principio bajo la dirección técnica de Herr Braun y posteriormente con Manel Comas en el banquillo. Los éxitos deportivos internacionales cosechados a lo largo de los últimos años en las competiciones europeas, 23 victorias, 14 derrotas y un empate en los 38 partidos disputados hasta el momento, ofrecen un balance netamente positivo que ha ayudado a consolidar la personalidad del Baskonia en el viejo continente, exportando la imagen de un pueblo en general y de una afición en particular que ha comenzado a disfrutar de un verdadero básquet de élite, no solo ya en la Liga de ACB, sino incluso durante los encuentros internacionales disputados entre semana. Míticos equipos como la Jugoplástica, bajo el nombre de Croacia, la Benetton de Treviso, el mismo Cler Cantú o Virtus de Roma, acompañados por legendarios jugadores procedentes de la NBA o incluso europeos como Toni Kukoc y Raya, han pasado por la capital alavesa. El Baskonia, un equipo decano en ACB, ha ido dando así un salto internacional sin encontrar fronteras que limiten sus ambiciones deportivas. El triunfo del Baskonia, entonces Caja de Álava, en el trofeo de la Asociación de Clubes en mayo de 1985, venciendo al CAI de Zaragoza por 93-85 en la final disputada en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena, dio al conjunto vitoriano la primera tarjeta de presentación para participar en un torneo europeo. La victoria del Caja de Álava, dirigido por Javier Añúa, por 93-85. Con Añúa como entrenador, Essi Hollis y Terry White formando el tándem de americanos, y jugadores históricos ya en la plantilla vasconista como Iñaki Garayalde, José Anquerejeta, Alberto Ortega, Vicente Lafuente, etc., fueron los protagonistas o piezas claves de aquella primera gran victoria, el primer hito histórico del conjunto vasconista. En Extremadura fue por primera vez donde el eco del Baskonia iba a tener una resonancia europea. En octubre de 1985 se iniciaba de forma prácticamente experimental la nueva singladura internacional con un equipo totalmente renovado bajo la dirección técnica de Pepe Lasso. Fueron 2 las eliminatorias que se disputaron. La primera frente al Superkrab, en la localidad residencial de Bekerdam, situada a pocos kilómetros de Ámsterdam. Fue una eliminatoria relativamente sencilla. El equipo funcionó perfectamente en base a la precisión de Alberto Ortega más allá de la línea de 6.25, unido a la superioridad técnica de un americano como Terry White. Y todo ello perfectamente secundado con la savia de 2 jóvenes incorporaciones que daban alas y una nueva imagen al equipo, Pablo Lasso y Aitor Zan. Totalmente distinto fue el siguiente emparejamiento con el Villerbon francés de Lyon. Los pronósticos favorables al conjunto galo se cumplieron. En el primer encuentro disputado en Vitoria, el conjunto francés no tuvo ninguna complicación y en el encuentro de vuelta, a pesar de protagonizar un gran juego, la escuadra de Pepe Lasso tuvo que conformarse con un empate que tuvo el sabor de una victoria moral frente a un equipo netamente superior y que había prácticamente sentenciado ya la eliminatoria en el primer partido en el pabellón municipal de los deportes de Mendizorroza, en base sobre todo a su pívot internacional Staniel. El Baskonia había cumplido así el trámite de su experiencia europea de forma positiva. Habrá que esperar hasta el 30 de octubre de 1991 para ver de nuevo al Baskonia ya como taurés en la Copa Korak. El equipo había cambiado sustancialmente.
El único jugador superviviente de la experiencia anterior era Pablo Laso. En el club se había iniciado la profunda transformación protagonizada por el que fuera jugador y luego presidente José Anquerejeta. En la dirección técnica del equipo se iniciaba una nueva era con Herb Brown. A todo ello se unía la presencia de Ramón Rivas, junto a un americano que a la ya histórica figura de Esi Hollis dejará una huella imborrable en el aficionado gasteiztarra, Joe Arlaucas. También formaban parte de ese gran equipo Sibilio, Vicenta, Abad, Juane, Sala, etc. Todos ellos van a protagonizar un segundo asalto europeo espectacular, logrando victorias que hasta entonces pertenecían únicamente al mundo de los sueños. La primera de ellas se lograba frente al Stuttgart, en tierras alemanas, por 91-94, gracias a los 36 puntos de Arlaucas y a los 34 rebotes sumados por todo el equipo, 10 más que los germanos. 7 días después, la eliminatoria se solventaba ante el aficionado del pabellón Araba con un contundente 90-74, que iba a ser el prólogo de tardes europeas inolvidables, puesto que por primera vez se entraba en la liguilla de octavos de final frente a equipos legendarios en Europa como Benetton de Treviso, Zadar de Croacia y el Peristeri de Atenas. So many people wanna be equal, but some think it's lethal. I think it's sad, cause we're just enough love until we defeat the past. Can we get enough? Can we get enough love? Can we get enough? Can we get enough? Can we ever get enough? Tell me, can we get enough? Can we ever get enough? Precisamente el 27 de noviembre de ese mismo año, del 91, el equipo de Herb Brown sorprende a los dioses del Olimpo, venciendo en Atenas al Peristeri por 3 puntos, 84-87. Los 43 puntos de Arlaucas y los 5 triples de Vicenta fueron los encargados de sofocar el infierno de las canchas atenienses. Pero una de las tardes inolvidables de baloncesto, por la calidad del partido y la entidad del adversario, tuvo lugar el 4 de diciembre. La visita de la Benetton de Treviso, uno de los equipos estrella de Europa con un presupuesto casi de NBA, llenó el pabellón Araba para ver a un base como Vini del Negro y al mejor jugador europeo del momento, Tony Kukoc, que lideraban un equipo de grandes nombres como Jacopini, Giannini o Rusconi. La dirección y las asistencias de Pablo Laso, los 21 puntos de Joe Arlaucas, los 16 de Chicho Sibilio. En ocasiones, los triples de Vicenta se unieron a un encuentro que rayó a la perfección por parte de los discípulos de Herb Brown, hasta conseguir un 88-83 en una memorable tarde de buen baloncesto. Los italianos comenzaban a despedirse de Europa y el Baskonia forzaba la puerta de la clasificación en la liguilla, aunque la competición demostraría posteriormente que no había que adelantar acontecimientos. Gotta get enough love. Share the peace in the world with each other. Need to love one another so we can overcome the total destruction in the world today. Peace and love, that's the way. Yeah. Can we get enough love?
7 días después se perdía frente al Zadar en la localidad italiana de Trieste, donde se tuvo que jugar el partido ante la inestabilidad política de los Balcanes. El propio Herr Braun reconocía que el equipo estaba cansado tras vencer en el partido de la segunda vuelta por 89-82 al Peristeri de Atenas. El encuentro frente a la Benetton en Treviso, con los italianos prácticamente sin opción, sirvió para que del negro se sacara la dolorosa espina que llevaba clavada de Vitoria, y con 45 puntos se convirtió en un factor determinante para vencer al conjunto vitoriano, que registró la mayor derrota que había obtenido hasta el momento en competición europea, un 98-86. Hubo que esperar a un último partido en el pabellón Araba, frente al Zadar, para lograr la clasificación. Inicialmente la jornada se presentaba con la necesidad de vencer por 9 puntos de diferencia para obtener esa ansiada clasificación a través del basquetaveraje. Esta condición, sin embargo, al final no se hizo imprescindible, puesto que horas antes la Benetton perdía en su domicilio frente al Peristeri. Eso significaba que también los croatas estaban clasificados a pesar de perder en Vitoria. Ellos prefirieron, no obstante, no creerse las noticias que procedían de Treviso y cedieron el partido, pero por solo 7 puntos de diferencia, 79-72. Los 31 puntos de Komacek ratificaron su calidad contrastada y que el equipo no había venido de turismo. Pero todo ello se contrarrestó con unas Laucas que anotó 39 puntos, perfectamente secundados por el trabajo de Santi Abad y de Ramón Rivas. Así finalizó el Zadar el partido en Vitoria, asegurando el marcador, aunque cedía la victoria. Pero en cualquier caso, el Baskonia había conseguido su gran objetivo en la Copa Korak. Nunca se había llegado tan lejos, y el premio fue disputar la siguiente eliminatoria con otro legendario del baloncesto europeo en el pallacanestro italiano, el Cler Cantù. No tuvo muchos problemas el conjunto trasalpino para superar el primer partido disputado en la región industrial de Lombardía el 29 de enero del 92. Vencieron por 13 puntos de diferencia, 86-73. Los Pacemanion, Caldwell y Anola cumplieron con los pronósticos, aunque gran parte de la abultada diferencia habría que adjudicársela a la pareja arbitral por la severidad con que sancionaron a Ramón Rivas, con 4 faltas personales en la primera parte. Una semana más tarde, el Taurés intentaba un imposible en el partido de vuelta en el pabellón Araba. El encuentro se disputó el 5 de febrero del 92. La diferencia del partido de ida fue un peso excesivo, y aunque en el descanso se vencía por 9 puntos, la experiencia de los italianos impidió que se ensancharan más los márgenes. A falta de 5 minutos, el Baskonia todavía dominaba por 1 punto en el marcador, pero al final decía adiós a la Korak, perdiendo por 77-78. Tras eso sí, una brillante campaña que el público pudo disfrutar hasta el final. La temporada 92-93 no se va a parecer en nada a las anteriores y el equipo va a pasar por un proceso de crisis agudizado por las lesiones de jugadores importantes que le van a impedir repetir el juego de ediciones anteriores también en Europa.
Los adversarios tampoco daban opción a muchas sorpresas. La Virtus de Roma, antiguo mensajero, con Dino Raya entre sus figuras más relevantes, sin olvidarnos de los Delangelo, Nicolai o Fantocci, el Antibes francés, capitaneado por el pívot Ostrowski, y el Panionios griego fueron las tres piedras de toque que tuvo el Baskonia en la liguilla. El 25 de noviembre del 92 se perdía en la cancha gala por 97-89, aunque lo más grave estuvo determinado por la lesión de Rivas con rotura de menisco. Esta sensible baja, unida a las limitaciones de plantilla, explicaba el abultado 79-56 que se registró en Grecia frente al Panionios el 2 de diciembre del 92. Siete días después, la Virtus de Roma ponía nuevamente en evidencia al equipo vitoriano al ganar en un mal partido por 62-68 en el pabellón Araba. El Baskonia jugaba en Europa con solo 5 jugadores seniors. Las ansias, sin embargo, por mantener la dignidad de una imagen deportiva estimularon al conjunto vitoriano para ganar en su propia cancha primero al Antibes por 105-96 el 16 de diciembre del 92 y por un ajustado 76-74 al Panionios el 6 de enero del 93. Fue el pequeño obsequio de Reyes con el que el Baskonia se despedía de Europa ante su afición. Quedaba, no obstante, una última jornada que, por designios de la propia competición, guardaba una escotilla abierta a la esperanza de la clasificación. Para eso, tenía que pasar algo prácticamente imposible, y era que el equipo galo ganase en el infierno griego de Panionios y el Taurés hiciese lo propio en Roma. La esperanza solo sirvió para darle un cierto suspense a la última jornada. La incógnita se encargó de despejarla sin contemplaciones el conjunto italiano, venciendo por 10 puntos de diferencia, 86-76. El Taurés decía así adiós nuevamente a la Copa Jorac, pero solamente sería un hasta luego, puesto que la clasificación obtenida ese mismo año en la fase final de la Copa del Rey le daría la opción de reeditar de forma impresionante su proyección internacional. La gran eclosión internacional del Baskonia va a tener lugar precisamente en la temporada 93-94, como se recoge con todo detalle en el primer vídeo de esta colección. Con 13 victorias y 4 derrotas se presentan los hombres de Manel Comas en la final, después de superar muchas adversidades a lo largo de una competición que hubo que simultanear con la Liga y la fase final de la Copa del Rey, donde también lograrán proclamarse subcampeones. Pero volviendo a Europa, recordemos que tras superar las dos primeras eliminatorias al Cormen húngaro y al Zalgiris Kaunas, el Baskonia se clasifica para la liguilla con el fin de disputar dos de las primeras plazas frente a equipos como el Peristeri de Atenas, Croacia, Bellinzona, Golden Rogodniki y Smeloniki. 6 victorias y 4 derrotas en esta fase fueron suficientes para conquistar la semifinal. Y hubo que superar otros hándicaps propios de la competición. La lesión de Pablo Laso con un esguince de tobillo que influyó en su rendimiento, los problemas físicos de Ramón Rivas, las en ocasiones polémicas decisiones arbitrales, todo ello hubo que afrontarlo con grandes dosis de concentración a las que respondieron perfectamente los Perasovic, Bannister o Santiabad, sin olvidarnos de las aportaciones de jugadores noveles como Cazorla o Iñaki. El primero de los 3 partidos, por tener el factor cancha en contra, se disputó en Vitoria. El pabellón Araba se vistió de gala para la ocasión. El Cholet llegaba a la capital alavesa con un trío formado por Godó, junto con el pívot Vargas y el ex-barcelonista Jones. Los pronósticos estaban a favor de la regularidad del equipo galo, segundo en la Liga Francesa, hasta tal punto que el propio Perasovic tuvo que declarar antes del partido que no eran de otro planeta. Todo el equipo respondió al unísono en la cancha con uno de los mejores partidos en conjunto de la temporada.
Bannister logró 30 puntos y 10 rebotes, Perasovic 21 puntos y Pablo Laso sumó tantas asistencias como todo el Cholet a lo largo del encuentro. El increíble 81-67 del marcador dio rienda suelta a todas las esperanzas para superar la eliminatoria. La afición ovacionó así a su equipo en el último partido europeo que se disputaba en Vitoria, puesto que el resto del pasaje para Lausana había que conquistarlo en Cholet. El 22 de febrero del 94 se disputaba el segundo de los partidos ya en cancha. El Cholet supo responder a la presión y forzó un tercer encuentro tras vencer por 103-90. Donde las danas toman, parecieron decir los franceses. Los 31 puntos de Perasovic y los 23 de Bannister no fueron suficientes para hacer frente a los 30 de Ricodot o a los 38 de Jones. Con la eliminatoria igualada, hubo que esperar a un tercer partido para dictaminar si el equipo galo era capaz de sumar 2 victorias consecutivas frente a los de Manel Comas en menos de 48 horas, o si por el contrario, el taurés hacía valer su capacidad de recuperación demostrada a lo largo de la competición en los momentos más difíciles. El 24 de febrero del 94 se disputó el tercer y definitivo partido. Todos se conocían técnicamente a la perfección y, por lo tanto, el secreto radicaba en saber soportar la tensión necesaria. El encuentro respondió a la expectativa levantada. Un partido memorable por la concentración que exigía lo que estaba en juego. No comenzaron bien las cosas, sin embargo, para el Baskonia, porque antes de llegar al descanso, una inexplicable técnica llevó a Pablo Laso a tener que aguantar muchos minutos en el banquillo, volviendo nuevamente Cazorla a demostrar que es capaz de asumir la responsabilidad en momentos delicados. Los de Manel Comas se hicieron con la iniciativa del encuentro e impusieron, no obstante, el ritmo del partido. Los 5 jugadores de cancha registraron anotaciones por encima de los 10 puntos y todo ello lo redondeó Bannister con 28 puntos, además de un impresionante Perasovic con 21, en un 100% de efectividad en tiros de 2 y un 66% en triples. El resultado final, 83-90. La final se disputó en la localidad suiza de Lausana el 15 de marzo de 1994 frente al Esmel Olimpia, con una notable presencia de aficionados vasconistas. Se perdió por 91-81. Nadie puso objeciones a la derrota. Siempre se fue por detrás en el marcador y los eslovenos volvieron a demostrar la singular personalidad de un baloncesto ágil y descarado, tan intuitivo como creativo, jugando con desparpajo y como si los nervios no fuesen nunca con ellos. Practicaron la regla de oro, tirar para meter. Hicieron, sin contar tiros libres, un total de 71 lanzamientos y 34 de ellos más allá de la línea de 6.25, más que todos los intentos que hizo de 2 el taurés a lo largo del encuentro. Metieron 14 canastas dobles y 16 triples, por 21 dobles del taurés y 6 triples. Hubo que rendirse ante la evidencia de quien ha ganado porque ha jugado mejor, y así lo reconocieron los 3.000 aficionados que se dieron cita en Lausana. Tal fue su comportamiento en el pabellón que las fuerzas de seguridad suizas aplaudieron su comportamiento una vez finalizado el encuentro, y fechas después el Ministerio de Interior enviaba una carta a su homólogo en el gobierno vasco felicitándole por el comportamiento de la afición gasteiztarra. La lógica decepción de los jugadores por no haber conseguido la Copa de Europa se contrarrestó con la respuesta de una afición que supo homenajear a su equipo en todo momento porque le brindó la oportunidad de llegar a una final. Y allí, esa afición conquistó la cátedra de la deportividad.